Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para escuchar tu bendita palabra, para ser, Señor, moldeados por ella, para que nuestro caminar sea diferente, nuestro andar sea diferente. Te pedimos que nos ayudes, no solamente que la podamos escuchar, sino aplicar. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Si ponemos atención, hermanos, vamos a aprender. Bueno, espero que siempre esté aprendiendo, ¿verdad? Algunos consejos muy interesantes que da el apóstol Pablo aquí en estos pasajes que leímos. La carta de los Efesios, hermanos, se cree que se escribió entre el año 60 y 61. El apóstol Pablo planta la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero, donde en ese viaje hubo mucho fruto. Éfeso, en ese tercer viaje misionero, se convierte como en el centro de operaciones del apóstol Pablo. Y se cree, hermanos, que en esa estancia de Pablo en Éfeso salen pastores, de los cuales se fundan las 7 iglesias del Asia Menor que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que son Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y por supuesto Éfeso. Es decir, se cree que de esa instancia, de ese tercer viaje misionero, estando Pablo en Éfeso, de ahí salen ministros y de ahí se plantan esas iglesias que donde el Señor, más adelante les habla en Apocalipsis. La carta de los Efesios, hermanos, es una carta que se considera carta de la prisión. Y uno de los propósitos de esta carta, pues aunque hay muchos, hermanos, al escudriñar, es animar a estos congregantes, animarlos. Les hace un llamado también a madurar, porque ese es el propósito también por el cual Pablo escribe las cartas, a que maduremos. Y les deja saber cómo deben de afrontar la lucha que todo cristiano tiene, ya que al parecer, mire bien, hermano, al parecer, estos congregantes se les estaba apagando el primer amor. Al parecer a estos congregantes se les estaba apagando el primer amor y estaban dejando de andar como es digno del Señor. Yo no sé si usted ha preguntado, hermano, acerca del primer amor que usted tenía cuando llegó al Señor. Bueno, este es uno de los propósitos de esta carta, porque ya el Apocalipsis es una reprensión a arrepentirse. Es algo distinto. Entonces Pablo aquí les escribe porque al parecer, amados hermanos, les hace un llamado a madurar, animar a estos congregantes y afrontar toda lucha que tenemos nosotros como cristianos. Repito, porque al parecer estos congregantes se estaban apagando ese primer amor y estaban dejando de andar como es digno del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, para dejarles saber que uno de los llamados es a madurar, en los primeros 3 capítulos de esta carta, les deja saber los privilegios inmerecidos que recibimos de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos deja saber lo que Dios hizo por nosotros.
Y en los 3 capítulos restantes, que es la parte de la práctica, nos ordena cómo debemos de corresponder a lo que Dios hizo por nosotros. Es decir, capítulo 1, 2 y 3 es la parte teológica, es la parte de la doctrina, es lo que Dios hizo por nosotros. Y capítulo 4, 5 y 6 es la parte de la práctica. Es como decir, te enseño la doctrina en el capítulo 1, 2 y 3, y en el capítulo 4, 5 y 6, ahora te digo cómo debes de llevarla por obra, cómo debes de ponerla en práctica. Ese casi es el sello de las cartas del apóstol Pablo. Ahora, mis hermanitos, en este capítulo 5, el apóstol Pablo ya ha venido hablando de cómo esta congregación y nosotros debemos de corresponder a lo que el Señor hizo por nosotros, porque Él ha hecho mucho por nosotros. Mucho. Principalmente la salvación, algo inmerecido. Entonces, en este capítulo 5, Pablo ya ha venido hablando desde el capítulo 4, cómo esta congregación y nosotros debemos de corresponder a lo que Él ya hizo. Pregunta, ¿cuál es el trasfondo de todas estas órdenes que le está dando Pablo a los efesios? Respuesta, estos congregantes como que estaban de una manera retrocediendo. Estos congregantes estaban batallando con la unidad. Estos congregantes estaban dejando de ser diligentes. Pregunta, ¿qué ocasionó todo esto en la vida de esta congregación? Ocasionó que por no poner por obra, mire bien, por no poner por obra estas órdenes, porque es para nosotros también, por no poner por obra estas órdenes que le está dando el apóstol Pablo, al cabo de algunos años después, estos congregantes los encontramos fríos, indiferentes y perdiendo su primer amor. Si no, veamos Apocalipsis cuando el Señor le hace la reprensión. Pero tú has perdido, ¿qué? Tu primer amor. Con esto, mis amados hermanos, vemos que al analizar el día de hoy estos versos que nos da el apóstol Pablo, a nosotros nos advierte que si no ponemos por obra esto que nos está dando, es posible, hermano, que tú y yo perdamos nuestro primer amor, si es que ya lo perdimos. Son órdenes, repito. Con esto vemos que al analizar el día de hoy estos versos que nos da la palabra del Señor, nos advierte, porque es una advertencia, nos advierte que si nosotros no ponemos por obra estas órdenes, es posible que en un futuro perdamos el primer amor, si es que ya lo perdimos. Y usted ahorita se va a identificar con algunas cosas que quizá nos va a decir, oh, por eso yo he perdido mi primer amor por esto. ¿Qué vamos a ver en estos versos? 5 cosas, hermano. Número 1. El primer consejo que da el apóstol Pablo en el verso 15 es, anda como sabios. Número 2. Verso 16. Aprovechemos el tiempo. Número 3. Verso 17. Entendamos cuál es la voluntad de Dios. Número 4. Verso 18. La primera parte del verso 18. Cuidado con los excesos. Y número 5. Sé lleno del Espíritu Santo. Verso 18 hasta el verso 20. Mire cómo comienza. Primer encabezado. Andar como sabios. Verso 15 del capítulo 5. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La versión en lenguaje actual dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Así dice la versión lenguaje actual. Lo primero que dice el apóstol Pablo, hermanos, es mirad. Y esta palabra mirad en griego quiere decir pon atención. Joven, pon atención. Hermano, pon atención.
Mas sin embargo, pone atención, mire bien hermano, da la idea como cuando alguien está en una emergencia, como decir, cuidado. Así como cuando alguien va a atravesar una calle y alguien no está viendo que vienen carros y se descuida, ¿y cómo le dice? ¡Cuidado! Mira, ten cuidado. Si el apóstol Pablo, amados hermanos, de una manera al saber que estos congregantes quizás estaban entrando en una etapa de enfriamiento, les dice, hermanos, pongan atención. Hermanos, pongan atención, cuidado. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, ¿estás entrando en una etapa de enfriamiento? Yo no quiero preguntar quién, para que no diga amén. ¿Alguien está entrando en una etapa de enfriamiento? Bueno, pon atención de cómo andas. Pon atención de cómo andas. Estás en una etapa de enfriamiento, pon atención de cómo andas, ya que al parecer estás retrocediendo. Pon atención. Ten cuidado. ¿Cuándo se han sentido enfriamiento, hermano? En las cosas de Dios. Bueno, ¿cuál es la orden del apóstol Pablo? Pon atención de cómo está tu vida espiritual. ¿Qué pide el apóstol Pablo a estos dos congregantes? Dos cosas. Número uno, pon atención y sé diligente. ¿Qué significa diligente? Prontitud, cuidado, tener interés, tener dedicación. Es decir, así como en el trabajo somos diligentes, así como en el trabajo somos responsables, así como en el trabajo trabajamos duro, de la misma manera lo hagamos en la vida cristiana. ¿Cuántos han sido empleados del mes? En su trabajo. Pregunta, ¿qué llamado nos está haciendo el apóstol Pablo en este verso? El llamado es a tener cuidado, hermanos, de nuestra vida cristiana. Es a tener cuidado de nuestra vida cristiana. El llamado es a tener cuidado de nuestra vida cristiana, que tiene que ver con leer la Biblia con interés. Yo te pregunto, ¿no tienes ya ese interés por leer la Biblia? Porque si no está eso, cuidado. Porque esas son las causas de tu enfriamiento, del enfriamiento. Repito, el llamado es a tener cuidado de nuestra vida cristiana, que tiene que ver con leer la Biblia con interés, asistir a la iglesia siempre, orar, dedicarte a los asuntos del Señor, porque si no, te vas a enfriar y puedes perder tu primer amor, algo que perdieron estos congregantes años después. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa la palabra necio? Imprudente, irresponsable. Ahora, yo te hago una pregunta, amados hermanos. ¿Qué lugar de importancia ocupa tu santificación en tu vida? Es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿O qué tan responsables somos en atender nuestra vida espiritual? Pastores, que me siento frío. Pastores, que no tengo ganas de orar. Pastores, que no tengo ánimo de ir a la iglesia. Pastor, me estoy enfriando. Pregunta, ¿qué tan responsables somos en atender nuestra vida espiritual? Ya que Pablo dice, cuidado, pon atención. Cuidado, pon atención. Hermanos, años después, estos congregantes perdieron su primer amor. ¿Por qué? Por no poner atención al cuidado de su vida espiritual. Y la pregunta es, ¿qué tan responsables somos en atender nuestra vida espiritual? Ya que Pablo dice, mirad, cuidado, pon atención. ¿Por qué un cristiano, amado hermano, se enfría y puede caer en perder su primer amor? ¿Por qué?
Repito, es algo que le pasó a esta iglesia años después. ¿Por qué un cristiano se enfría y puede llegar a perder su primer amor? ¿Por qué, hermanos? Porque no pone atención en su vida espiritual. Y aún más, por lo que dice en el verso 16, que es el segundo encabezado. ¿Qué dice el verso 16? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pregunta, ¿por qué un cristiano se enfría? Una de las razones, hermanos, es porque no aprovecha bien el tiempo. No aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué un cristiano puede llegar a perder su primer amor? Porque no mira, no cuida su vida espiritual, porque no es diligente en atender su vida espiritual y porque no aprovecha bien el tiempo. Hermanos, cuando nosotros no aprovechamos bien el tiempo en las cosas de Dios, somos propensos a enfriarnos. Es que sus prédicas, pastor, no me avivan. No, no es eso, hermano. No te avivas porque no oras. No te avivas porque no lees la Biblia. No te avivas porque no aprovechas bien el tiempo. Esa es la razón bíblica del cual Pablo está diciendo. Ejemplo, en este tiempo en el que estamos ahorita aquí, aprovechemos el tiempo. Aproveche la enseñanza. No se duerma. Gloria a Dios que no hay ningún dormido. Pero aproveche el tiempo. Amén. ¿Qué dice Pablo? Aprovechemos el tiempo. Mire bien, hermanos. Nosotros tenemos dichos como el tiempo vale oro. ¿Sí o no? El tiempo es dinero. El tiempo corre rápido. El tiempo es valioso. Más sin embargo, todos esos dichos que tenemos, aún los cristianos, podemos caer en solo aplicados en lo secular y no en lo espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que le dedicamos más tiempo a las cosas seculares que a las espirituales, y muchas veces perdemos el tiempo y luego nos preguntamos, ¿pero por qué estoy frío? Se lo compruebo. ¿Cuántos días venimos a la iglesia? ¿Cuántos días? 2. ¿Cuántos días a la semana está en su casa o haciendo sus labores seculares? ¿Sí me explico? Los días de iglesia se tienen que aprovechar. Amén. Entonces resulta, amados hermanos, que le dedicamos más a las cosas seculares que a las espirituales. Y muchas veces perdemos el tiempo y luego nos preguntamos, ¿pero por qué estoy así? ¿Por qué estoy frío? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mi tiempo. Porque no aprovecho el tiempo. Y la Biblia dice que los días son malos. Miren, siempre hay cosas que hacer, hermano. ¿Sí o no? Siempre. Yo en mi casa tengo muchas cosas que hacer. Usted en su casa tiene muchas cosas que hacer. Y son cosas seculares. Y muchas veces, que son cosas que no son tan importantes, las reemplazamos por las cosas de Dios. Y luego decimos, ¿pero por qué yo estoy frío? ¿Pero por qué he perdido mi primer amor? Precisamente por eso. Por eso, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aprovechemos bien el tiempo. Otro ejemplo, el entretenimiento. ¿Usted sabía que se pierde mucho tiempo en entretenimiento, tanto que nuestros teléfonos están diseñados para atraparnos? ¿Sí sabía eso, verdad? Los teléfonos que usted tiene están diseñados para atraparnos, nos atrapan. Con tantas aplicaciones que hay. Aplicaciones para comprar. Y a veces usted ni quiere comprar nada y usted está ahí. Y está viendo que están vendiendo. Y usted está ahí perdiendo el tiempo. Y de repente le pasa media hora, 1 hora, 2 horas y está ahí. Dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole.
Hay aplicaciones para comprar películas, videos cortos, y aunque muchas de esas aplicaciones no son malas en sí, hermano, cuando abusamos de ellas nos atrapan y es ahí cuando nos volvemos necios. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué estoy frío? ¿Por qué estoy frío? Hermano, sí me estoy dando a entender. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que usemos sabiamente el tiempo en el contexto de atender de nuestra vida espiritual? Respuesta, porque los días son malos. Mire bien, si ya los días eran malos desde el tiempo de Pablo, ¿cómo están ahora? Ejemplo, en ese tiempo había mucha inmoralidad, ahora hay más. Los cristianos de Éfeso estaban rodeados de paganismo, nosotros también, hermano. Los cristianos de Éfeso estaban rodeados de herejías, nosotros también. Los cristianos de Éfeso estaban rodeados de inmoralidad sexual, nosotros también. Los cristianos de Éfeso estaban rodeados de idolatría, nosotros también. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Según la historia del cristianismo y la palabra del Señor que lo dice, esta iglesia de Éfeso, porque es la carta a los Efesios, que es la misma que después vemos en Apocalipsis, perdió su primer amor por no atender estos consejos. Perdió su primer amor por no andar como sabios. Perdió su primer amor por no ser diligentes en buscar a Dios. Perdió su primer amor en no usar el tiempo con sabiduría. Perdió su primer amor por no aprovechar el tiempo. ¿Qué pasó? El mundo los absorbió. El mundo los absorbió. Por eso esta iglesia más adelante perdió su primer amor. Porque no aprovechó el tiempo. Yo te pregunto a ti y a mí, ¿cómo aprovechamos el tiempo nosotros en las cosas del Señor? El tiempo que tenemos. ¿Por qué en ocasiones nos sentimos fríos, decaídos? Si es que está el primer amor o ya no está. Precisamente por estos consejos que no atendieron ellos antes de. Y al cabo de algunos años, amados hermanos, el Señor los estaba reprendiendo a que se arrepintieran. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No usaron bien su tiempo, no andaban como sabios, andaban como necios, no andaban diligentemente, sabiendo que los días son malos. Hermano, ¿cómo usted se siente espiritualmente? Usted tiene que contestar. ¿Se siente frío? ¿Cómo está usando su tiempo entonces? Mire bien, una iglesia que pierde su amor o su pasión por la predicación bíblica, o que pierde su amor o su pasión por la adoración bíblica, o que pierde su amor por el evangelismo, y no tiene el enfoque en la santificación, es una iglesia que está siendo absorbida por el mundo, que está siendo absorbida por la cultura. Y es algo, repito, que le pasó a esta iglesia. Perdió su primer amor. Y si nosotros perdemos esa pasión o ese amor por la predicación bíblica, por la adoración bíblica, el amor por el evangelismo, lo más probable es que el mundo nos absorba. Y lo que nos va a entusiasmar más a nosotros son los festejos que se hacen en el mundo. Es por eso, hermanos, que cuando una iglesia bíblica no festeja las cosas que se festejan en el mundo y viene a una iglesia bíblica y dice, acá ahí están apagados, están muertos, no se siente nada. ¿Por qué? Porque han perdido el deseo de escuchar una predicación bíblica. Porque ya les entusiasma otra cosa.
Yo te pregunto, ¿has perdido tu primer amor? ¿Qué es lo que nos entusiasma? ¿Cómo aprovechas el tiempo? El apóstol Pablo dice, porque los días son malos. Los días son malos y porque muchas veces perdemos el tiempo, terminamos con perder también nuestro primer amor. Hermano, la vida de muchos cristianos así es. Reemplazan al Señor, reemplazan los días de adoración por otras cosas. Están fríos. Fríos. Una vida que no brilla. Están llenos de las cosas del mundo que no necesariamente son malas, pero los absorbe el mundo, hermano. Los absorbe el mundo. Y cuando pasa eso, la luz de esos cristianos ya no brilla. Están fríos, les entusiasma otra cosa que escuchar la palabra del Señor. Y todo por no aprovechar bien el tiempo en las cosas de Dios. Verso 17. Que es el tercer encabezado. Entendamos la voluntad de Dios. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Es decir, en base a lo que ya dijo, en base a que aprovechemos bien el tiempo, en base a que los días son malos, en base a que no pierdas tu primer amor, dice el apóstol Pablo, seamos entendidos y no insensatos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire lo que le voy a decir, hermano. La Biblia compara aquellas personas que conocen la palabra de Dios y que se supone que deberían de ser entendidos y hacen caso omiso. Ok, repito. La Biblia compara aquellas personas que conocen la palabra de Dios y se supone que deberían de ser entendidos y hacen caso omiso. La Biblia los compara con animales. Ejemplo, Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo. ¿A quién le está hablando? ¿Alguien que conoce? ¿Alguien que conoce? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Le está hablando a alguien que conoce. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La versión lenguaje actual dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque se supone que somos entendidos. El contexto, ¿cuál es el contexto de esto, amados hermanos? Es, si no eres diligente y sabes que tienes que serlo. ¿Sabemos eso, hermano? Porque ese es el contexto, ¿ok? Si no eres diligente y sabes que tienes que hacerlo, si no aprovechas bien el tiempo y lo perdemos mucho en entretenimiento, y estamos ahí con el dedo y el dedo y el dedo, y pasan horas y horas y horas, y sabes que tienes que aprovechar el tiempo, leer la Biblia, orar, si no entiendes que los días son malos y el mundo te puede absorber, porque el mundo nos puede absorber, y ya lo sabes, está diciendo el apóstol Pablo, entonces entiende que el mundo te va a absorber si no eres diligente. Entiende que el mundo te va a absorber si no aprovechas el tiempo. Entiende que el mundo te va a absorber porque los días son malos. Entiende, no seas como el caballo. Es lo que dice el pasaje bíblico. Entendamos cuál es la voluntad de Dios. Dice el verso, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Pregunta, ¿cuál es la voluntad del Señor según estos pasajes, hermanos? Pues precisamente eso, ser diligentes. Ser sabios, usando con sabiduría nuestro tiempo. Que no nos
absorba el mundo, ya que si no lo hacemos, vamos a tomar decisiones fuera de su voluntad y nos vamos a enfriar, y con el paso de los años, amados hermanos, el mundo nos va a absorber y vamos a dejar nuestro primer amor. Si no es de que no tenemos ni nuestro primer amor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Se ha entendido? Dice el apóstol Pablo aquí. Por ejemplo, si ya entendiste que no te debes de casar con yugo desigual, pues no lo hagas, ¿entiende? Ahí vamos. Ven, hermanos, somos muy serios todos. Verso 18. Sigue hablando el apóstol Pablo, sigue dando consejos. Ahora hablando de los excesos, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el vino en ese tiempo se usaba para asuntos medicinales. Ese era el propósito. Con esto podemos ver que en ese tiempo el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo usar un poco de vino por asuntos medicinales. Mas, sin embargo, ¿cómo podemos nosotros aplicar este verso ya en este tiempo nosotros? Bueno, tengamos cuidado con los excesos también. Todo exceso es malo. Todo exceso tiene el fin de atraparnos también. Y vuelvo al teléfono, ¿verdad? El uso demasiado. Estar en el teléfono demasiado tiempo es un exceso, que cuando no lo usamos con sabiduría, sea quien sea, puede caer en disolución. La palabra disolución que dice ahí, hermanos, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, significa libertinaje. Es lo que significa la palabra disolución. Bueno, puede ser que un cristiano se pregunte por qué se siente frío cuando en el exceso de teléfono los cristianos caen en libertinaje, de tantas cosas que hay ahí, hermano. Y por último, sé llenos del Espíritu Santo. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. No se aflija. Verso 18, segunda parte del verso 18. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora mire bien, algunos entienden que ser llenos del Espíritu Santo es como una experiencia mística que se da de vez en cuando. Otros creen que ser llenos del Espíritu Santo es caerse, rodar, hacer movimientos incontrolables, pero eso no es así, eso es un desorden. Ser llenos del Espíritu Santo es cuando tuvimos el nuevo nacimiento, donde se nos da el Espíritu Santo, y de ahí en adelante, por medio de los medios de gracia, nos estamos santificando. Ahora mire bien, la palabra lleno que usa Pablo aquí, porque dice ser llenos, en griego es pleró, y se usaba para varias cosas. Con esto va a entender un poquito más. Ejemplo, esa palabra lleno se usaba en la navegación, cuando un barco levantaba la vela y esperaba que la vela se llenara de aire, y el aire lo empujara, lo guiara y le diera fuerza al barco. Esto quiere decir que Pablo, a usar la palabra lleno, porque entendemos que el Espíritu Santo ya lo tenemos desde que tenemos el nuevo nacimiento. Esto quiere decir que Pablo, al usar la palabra lleno, nos deja saber que nuestra vida cristiana tiene que ser guiada, fortalecida y direccionada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo él. Esta palabra lleno también se usaba para empacar algo. En ese tiempo, ejemplo, cuando querían que una carne estuviera libre de corrupción, la llenaban de sal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con lleno? Está diciendo que ser llenos del Espíritu Santo, estamos siendo guardados de la corrupción.
Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando usa la palabra lleno, porque se supone que ya tenemos al Espíritu Santo, nos habla de dirección, fortaleza, control, y que nos guarda de la corrupción, mostrando precisamente, como dice en su título arriba en el capítulo 5, andad como hijos de luz. El que anda como hijo de luz es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Con esto vemos, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es ser controlado por Él, es ser guiado por Él, es ser guardado por Él en cada paso que das, en cada decisión que das, en cada acto que das. Ahora mire bien, ¿cómo se ve una persona que no ha perdido su primer amor y está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve? Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuál es su conversación? ¿Cuál es su plática? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo se ve alguien lleno del Espíritu Santo? Que da siempre gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo está alabando al Señor, está dando testimonio, está dando siempre gracias a Dios por todo. Está lleno del Espíritu Santo, hermano. Usted ha recibido el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora para no perder ese primer amor? Atender estos consejos que da el apóstol Pablo. Aprovechemos bien el tiempo. No reemplacemos las cosas de Dios por las cosas seculares. No lo haga. Si no, se va a enfriar más. Se va a pagar más. Si no, sus intereses van a ser otros. Menos las cosas del Señor. Menos una predicación bíblica.